Barrio popular. Cuando nuestra hija cumplió 3 años, pudimos inscribir a los 2 niños en una guardería cercana, lo que le permitió a Aka conseguir un trabajo en una compañía de seguros. La vida era cómoda y las cosas iban bien. A los 39 años, gracias a mis clases nocturnas, había ascendido al puesto de jefe de un equipo de construcción, ganando un salario sólido. Aka, que ahora tiene 37, seguía radiante y recientemente recibió un ascenso a jefa de departamento en su empresa. Nuestros hijos, que ahora tienen 14 y 12 años, iban bien en la escuela y, por lo que parecía, éramos la imagen de una familia feliz. Pero el ascenso de Aka lo cambió todo. Se volvió más distante, pasaba más horas en el trabajo y mostraba poco interés en la vida familiar. Empezó con cosas pequeñas, las cenas perdidas, las noches tardías inexplicables, el hecho de que parecía más preocupada por su teléfono que por nosotros. Cuando le preguntaba qué estaba pasando, siempre tenía la misma respuesta. Estoy ocupada con el trabajo, eso es todo. La gota que colmó el vaso fue cuando Aka celebró su fiesta de promoción. Me dijo que iba a ser un evento privado y tranquilo, una pequeña celebración en la oficina con sus colegas, por lo que no era necesario que estuvieran los cónyuges allí. Acepté, aunque sabía que a los socios se los suele invitar a esos eventos. Pero cuando regresó a casa a las 6 de la mañana, con aspecto desaliñado y apestando a alcohol, supe que algo andaba mal. Sus excusas eran endebles y su comportamiento solo empeoró después de esa noche. Nuestra intimidad se desvaneció. Se volvió más crítica conmigo, tratándome menos como una pareja y más como alguien que estaba allí solo para cuidar de la casa y ocuparse de los niños. Nuestras tardes de risas y planes compartidos, que antes eran frecuentes, se redujeron a tardes frías y tranquilas en las que apenas reconocía mi presencia. Hice todo lo posible por mantener la calma por el bien de los niños, pero estaba claro que lo que alguna vez habíamos tenido se estaba desvaneciendo rápidamente. 3 semanas después de la fiesta, todavía dolido y desconfiado, recibí la confirmación de mis peores temores. Una de las mejores amigas de Aka de la compañía de seguros, una mujer a la que había conocido varias veces, se me acercó mientras almorzaba en el centro. Mencionó casualmente que era una pena que hubiera estado demasiado enferma para asistir a la fiesta de promoción de Aka. Confundida, le dije que no había estado enferma, simplemente no me habían invitado. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par por la sorpresa y se quedó callada, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Pero fue suficiente. Sabía que me habían mentido. Durante los siguientes días hice lo que tenía que hacer, dividida entre enfrentarme a Aka y quedarme callada por el bien de los niños. Finalmente tomé una decisión cuando recibí una carta de nuestra compañía de seguros, una que no esperaba. Era un recordatorio para renovar nuestro seguro de hogar, la póliza que había contratado inicialmente a nombre de Aka. Esto me dio una idea. Decidí tomar el control de al menos una parte de nuestra vida. Me comuniqué con otras 2 compañías de seguros para obtener cotizaciones y finalmente me decidí por una nueva póliza que era mejor y más barata. Sin decirle nada a Aka, llamé a su compañía de seguros y cancelé nuestra póliza anterior. Cuando le conté sobre el cambio, apenas levantó la vista de su computadora portátil y lo descartó con un rápido, está bien, lo que sea. Pero la expresión de su rostro cuando mencioné la cancelación fue de una ira apenas contenida. Estaba claro que ya no estaba acostumbrada a que yo tomara decisiones sin su aporte. Unos días después, descubrí por qué. Uno de los gerentes de su compañía, un hombre al que nunca había conocido, pero cuyo nombre reconocí, se me acercó mientras estaba en una ferretería local. Comenzó a hablar sobre Aka, elogiando su profesionalismo y éxito. Luego mencionó, sin darle mucha importancia, cuánto lamentaba que nuestros problemas me hubieran impedido asistir a la fiesta de promoción. ¿Problemas?, pregunté. Él tartamudeó, luego cambió rápidamente de tema, dejándome de pie en medio de la tienda con una mezcla de confusión y rabia hirviendo por dentro. Esa noche, finalmente me enfrenté a Aka. Ella estaba sentada en la sala de estar, escribiendo en su computadora portátil como si todo fuera perfectamente normal. Me senté frente a ella y respiré profundamente. «Tenemos que hablar», dije. Ella levantó la vista y una expresión de leve fastidio se dibujó en su rostro. «¿Sobre qué?», preguntó sin apenas mirarme. «Quiero la verdad», dije con voz firme pero firme. «¿Qué pasó en la fiesta? ¿Y qué ha estado pasando desde entonces?».
La expresión de Aka se endureció y dejó la computadora portátil a un lado. Ya te lo dije, no pasó nada. Fue solo un asunto de trabajo y estaba cansada. ¿Por qué vuelves a mencionarlo? Negué con la cabeza. Sé que mientes. He hablado con gente que estuvo allí. Dijeron que estabas encima del gerente general y también dijeron que se suponía que yo debía estar allí. Pero no me invitaste. ¿Por qué? Se sonrojó. La ira y la vergüenza se reflejaron en su rostro. ¿Por qué importa? Espetó. Fue un evento de trabajo y no pensé que fuera gran cosa. Estás exagerando. Me incliné hacia adelante en voz baja. No estoy exagerando. Solo quiero saber por qué nuestro matrimonio cambió después de esa noche. Has sido distante, reservada y me tratas como si ya no importara. Merezco saber la verdad. El rostro de Aka se contrajo de ira y se puso de pie. ¿Quieres la verdad? Gritó. Está bien, ya no estoy enamorada de ti. Hace mucho tiempo que no lo estoy, pero me quedé porque era más fácil para los niños, más fácil para la casa, más fácil para todo. Pero ahora tengo mi propia vida, mi propia carrera. No te necesito, no como antes. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Me recosté, aturdida, mientras ella se daba vuelta y subía las escaleras furiosa, cerrando de un portazo la puerta del dormitorio detrás de ella. La casa estaba en silencio, excepto por el zumbido distante del refrigerador y el murmullo bajo del televisor en la habitación de al lado donde los niños miraban sin darse cuenta. Estuve allí sentada durante mucho tiempo, mirando el lugar donde ella había estado parada, asimilando la realidad de lo que había dicho. Habíamos construido una vida juntos, habíamos criado a nuestros hijos juntos, y ahora ella me estaba diciendo que todo había sido por conveniencia. Se había terminado. En los días siguientes me reuní con un abogado, comencé a separar nuestras finanzas y me preparé para el inevitable divorcio. No fue fácil, especialmente con los niños, pero sabía que permanecer en un matrimonio roto solo los lastimaría más a largo plazo. Por primera vez en 14 años, estaba haciendo lo que era mejor para mí. No solo aceptando a la chica que conseguí porque no podía tener a la chica que amaba, sino eligiendo seguir adelante por mi propio bien. 40 las últimas semanas. Al principio, traté de ser comprensivo, atribuyéndolo al estrés de su nuevo rol, las largas horas y los ajustes que tenía que hacer. Pero a medida que pasaba el tiempo, se hizo evidente que la distancia entre nosotros era más que solo agotamiento o estrés relacionado con el trabajo. Empecé a sentirme más como un compañero de habitación que como un esposo. La falta de afecto y atención era dolorosamente obvia y ya no podía ignorarla. Traté de hablar con ella sobre eso. Traté de expresar mis preocupaciones sobre cómo habían cambiado las cosas entre nosotros, sobre cómo me sentía desatendido y subvalorado. Pero cada vez que lo mencionaba, ella lo descartaba, diciéndome que estaba reaccionando exageradamente o que estaba siendo demasiado sensible. Ya sabes lo ocupada que estoy, decía. Ahora mismo no tengo energía para todo. Pero no se trataba solo de energía, sino de prioridades. Sentía que su trabajo y su éxito personal habían tomado el control, sin dejar lugar para nosotros, para nuestro matrimonio. Cuanto más intentaba conectarme con ella, más me rechazaba, hasta que empecé a cuestionarme si todavía se preocupaba por mí. No fui la única que notó el cambio en nuestra relación. Nuestros hijos, aunque ya eran mayores, podían percibir la tensión. La calidez y la risa que antes llenaban nuestro hogar habían dado paso a silencios incómodos y conversaciones forzadas. Me rompió el corazón verlos darse cuenta. Entonces llegó la gota que colmó el vaso. Una noche, después de que ella regresara de otra noche de trabajo, noté un cambio en su comportamiento. Actuaba de manera extraña, se movía nerviosa, evitaba el contacto visual y, cuando le pregunté cómo había estado durante el día, dio respuestas vagas y evasivas. Cuando insistí más, me gritó y me dijo que dejara de ser tan controladora. Esa noche me quedé despierta mucho después de que ella se fuera a la cama pensando en todo lo que había sucedido. Me di cuenta de que ya no podía ignorar la verdad. Algo había cambiado entre nosotros. Y no se trataba solo de las noches largas o del nuevo trabajo. Había una distancia entre nosotros que no se iba a ir. En ese momento supe que había llegado el momento de tomar algunas decisiones difíciles. No podíamos seguir así, fingiendo que todo estaba bien cuando claramente no era así. No se trataba solo de que me sintiera descuidada. Se trataba de la forma en que ella me había dejado de lado.
la forma en que había dejado de cuidar a la familia como solía hacerlo. Empecé a investigar qué opciones tenía disponibles, considerando si era el momento de hablar con un abogado sobre el divorcio. Sabía el impacto que tendría en los niños, y esa fue la parte más difícil de aceptar. Pero también sabía que permanecer en un matrimonio en el que ambos éramos infelices no nos hacía ningún bien a ninguno de los dos. Estaba claro que la chispa que una vez tuvimos se había ido, y aunque dolía, sabía que era el momento de dejarlo ir y seguir adelante, por mi propio bienestar y por el futuro de nuestros hijos. Detalles en el sistema, sentí una extraña sensación de alivio. Fue como si finalmente volviera a tomar el control de mi vida. De esta situación que me había estado asfixiando lentamente. El seguro no era solo por la casa, era para marcar un cambio. Era simbólico, un paso pequeño pero significativo para recuperar mi autonomía de un matrimonio que ya no se sentía como una sociedad. Podía sentir la ira burbujeando debajo de la superficie, pero también una profunda tristeza. Había confiado en ella, confiado en AC. La había apoyado durante los altibajos de su carrera y había creído en nuestra vida juntos. Pero ahora, todo eso parecía un recuerdo lejano, eclipsado por la traición que sentía en la boca del estómago. Había estado ciega a las grietas que se habían formado entre nosotros, pero ahora eran imposibles de ignorar. Cuando colgué el teléfono, me di cuenta del peso de los próximos pasos. Esto no era solo una póliza de seguro. Se trataba de enfrentar la verdad de nuestro matrimonio y la dolorosa realidad de que ya no podía fingir que todo estaba bien. Tenía que pensar en lo que era mejor para mí y para nuestros hijos. Lo que una vez había sido una relación de amor y confianza, ahora se sentía como una mentira, una fachada que se había estado desmoronando durante mucho tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones, de preguntas para las que no tenía respuestas, de momentos en los que quería gritar, pero me encontraba entumecida. ¿Qué nos había pasado? ¿A dónde se había ido el amor? ¿Podríamos arreglar esto alguna vez? Pero en el fondo sabía la respuesta. No importaba cuánto quisiera creer en un final feliz, no podía negar que las cosas habían cambiado irreparablemente. La chispa entre nosotros se había apagado. La confianza se había hecho añicos y ningún intento de arreglarla la traería de vuelta. Era hora de tener la conversación difícil. Era hora de pedir el divorcio. Y así tomé la decisión. Afrontaría la dura verdad sin importar lo dolorosa que fuera. El futuro de mi familia y mi propia paz mental dependían de ello. Lo que estaba pasando. Me lo tomé con calma, dejando que las palabras flotaran en el aire, sabiendo muy bien cómo aterrizarían. Nick estaba claramente incómodo, pero se recuperó rápidamente y trató de dar marcha atrás. Señor Carter, le aseguro que valoramos su negocio. Hablemos de cómo podemos solucionar esto para usted, balbuceó. Pero no me interesaban sus promesas vacías. Ya no se trataba del seguro. Se trataba de que la verdad saliera a la luz, incluso si tenía que hurgar en ella como un palo entre la maleza. Había terminado de hacer el tonto. Claro, puedes solucionarlo siendo honesto conmigo, dije, un poco demasiado calmado. Estoy cansado de todas las mentiras, Nick. ¿Cuántas veces he tenido que pasar por alto cosas, tratamientos, excusas, solo para no tener que enfrentar el hecho de que ella estaba allí con uno de tus peces gordos, jugando un juego al que ni siquiera me habían invitado? Hubo silencio del otro lado. No era el silencio de alguien que está pensando en cómo arreglar un error, era el silencio incómodo de alguien que sabe más de lo que debería. Podía sentir que la distancia entre nosotros crecía, y eso estaba bien. No lo estaba llamando para hacer amistad, lo estaba llamando para enviar un mensaje. Después de una larga pausa, Nick finalmente habló de nuevo. Me aseguraré de abordar sus inquietudes con la empresa y su esposa, dijo con cautela. Bien, respondí, colgando el teléfono. No había nada más que decir. La semilla había sido UM. Por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de claridad. No necesitaba hacer una escena, la verdad saldría a la luz por sí sola. Toda la evidencia estaba allí, el ascenso, el cambio repentino en el comportamiento de AC y ahora este pequeño desliz con Nick. Las cosas no cuadraban y ya no iba a fingir que cuadraban. Era hora de recuperar mi vida. Y le gustara o no, AC tenía mucho por lo que responder. Antes, pero la ira era demasiado para reprimirla. Podía sentir el calor en mi pecho, aumentando con cada palabra que salía de mi boca.
Akae se quedó allí, con el rostro enrojecido, los ojos muy abiertos por la sorpresa. Por un momento pensé que iba a llorar, pero en cambio se quedó allí, congelada, como si intentara comprender lo que acababa de decir. Abrió la boca para hablar, pero la interrumpí. No intentes negarlo. Sé lo que pasó. No te quedaste en esa fiesta solo para celebrar tu ascenso. Te pusiste demasiado cómodo y ahora me tratas como a una tonta, como si se supusiera que debo sentarme aquí y aguantar. Ya no, Akae. Ya no. Sus ojos revolotearon por la habitación, sus labios temblaban como si estuviera buscando algo que decir para mejorar las cosas. Pero la verdad era que no había nada que pudiera decir. El daño ya estaba hecho y yo lo sabía. Finalmente habló, su voz tranquila pero temblorosa. James, yo no. Ahórratelo, interrumpí, mi voz ahora fría. Ya terminé con las excusas. Si crees que tu ascenso vale esto, vale todo lo que hemos construido, entonces sigue adelante y sigue jugando tus juegos. Pero no pienses ni por un segundo que me quedaré de brazos cruzados y te veré destrozar esta familia. Parecía que iba a derrumbarse allí mismo, pero no sentí pena por ella. Yo no fui quien traicionó la confianza de esta familia. Respiré profundamente, tratando de calmarme, pero el dolor aún estaba fresco. Crees que puedes seguir mintiendo, pero yo lo sé, tienes que vivir con eso. Has tomado tu decisión. Ahora yo tengo que tomar la mía. Acá me miró, su rostro era una mezcla de confusión y arrepentimiento, pero no importaba. La decisión ya estaba tomada en mi mente. No iba a permitir que ella siguiera humillándome, ya no. Me di la vuelta y me alejé, con el corazón apesadumbrado pero decidido. Este matrimonio, esta vida que habíamos construido, estaba roto. Y no había vuelta atrás. Me fui a una reunión fuera de la oficina. Mi corazón se hundió cuando me di cuenta de la magnitud de la red de mentiras que había tejido. El peso de la traición se sentía sofocante, y yo estaba cada vez más decidido en mi decisión de terminar las cosas. Había pasado años confiando en ella, construyendo una vida juntos, solo para que ella lo tratara todo como si fuera desechable. Aparqué fuera del motel y esperé un rato, con la mente acelerada. Si no estaba allí, ¿a dónde había ido? ¿Por qué no podía ser honesta conmigo? ¿Qué había pasado con la mujer con la que me había casado, con la que solía compartir todo? Finalmente, decidí conducir de regreso a casa. Necesitaba enfrentarme a ella. Cuando entré en el camino de entrada, pude ver que su auto estaba allí, pero algo se sentía diferente. La casa se sentía más tranquila, más vacía. Cuando entré, la encontré en la sala de estar, sentada con la cabeza gacha. El silencio entre nosotros era denso y podía sentir que ella sabía que yo lo sabía. No tenía sentido fingir más. Me acerqué a ella y puse el teléfono en la mesa frente a ella. No levantó la vista. Lo sé todo, dije, con voz firme pero fría. Los mensajes, las citas, las mentiras, todo terminó. Sus ojos parpadearon con culpa y lentamente levantó la cabeza para encontrarse con mi mirada. James, por favor, comenzó con voz temblorosa. No lo hice. No lo hagas, la interrumpí. No pongas excusas para esto. Ya terminé, acá. Te he dado años, ¿y así es como me lo pagas? Ya no puedo vivir así, fingiendo que todo está bien cuando sé que me has estado mintiendo. Me miró, su rostro era una mezcla de arrepentimiento y desesperación. Yo no quería que esto sucediera. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero sucedió, dije en voz baja, y ahora tengo que vivir con ello. Tú también. Los días siguientes fueron un silencio tenso y la tensión se palpaba en cada habitación. No podía quedarme allí más tiempo, y sabía que ella tampoco. Ya no sentía rabia, solo una abrumadora sensación de decepción, mezclada con alivio. Con alivio. Tenía la verdad, y esa verdad era el último clavo en el ataúd de nuestro matrimonio. Me mudé a un apartamento que mi jefe me ayudó a encontrar, y a medida que pasaba el tiempo, comencé a concentrarme en reconstruir mi vida. Semanas después recibí una llamada de Lahti, y cuando nos volvimos a encontrar, sentí que era un nuevo comienzo, una oportunidad de algo real. Ella comprendía por lo que había pasado, y fue paciente, dejándome sanar antes de esperar nada de mí. Era el comienzo de un nuevo capítulo, y por primera vez en mucho tiempo, volví a sentir esperanza, competir por el proyecto en el que estábamos trabajando. No pude evitar sentir una sensación de ironía en la situación, ya que mi matrimonio con Akae se estaba desmoronando, pero yo estaba sobresaliendo en mi carrera. La nueva asistente, Emma, era aguda, profesional y muy buena en su trabajo.
Rápidamente se convirtió en un activo para el equipo y su energía positiva trajo un cambio refrescante a mi entorno de trabajo. En cuanto a AK, las cosas siguieron empeorando. Su comportamiento se volvió más errático y la culpa y la ira entre nosotros parecían insuperables. Cuanto más intentaba hablar con ella, más se retraía. Le había sugerido que volviera a ir a terapia, pero se negó, inflexible en que no había nada que arreglar, como si ya se hubiera desconectado emocionalmente de nuestro matrimonio. La distancia entre nosotros aumentó y comencé a darme cuenta de que intentar salvar algo que ya se había roto, tal vez ya no valiera la pena. Una noche, después de otra semana tensa, Aka llegó tarde a casa. Estaba borracha y en el momento en que entró, pude oler el alcohol en su aliento. Arrastró las palabras mientras se tambaleaba hacia la sala de estar y se desplomaba en el sofá. Sentí un destello de rabia y tristeza. Me había esforzado tanto por mantener todo bajo control, pero parecía que ya había tomado su decisión. Ella había seguido adelante, tanto física como emocionalmente. ¿Por qué nos haces esto?, le pregunté con voz tranquila, pero cargada de emoción. Me miró, con lágrimas en los ojos, pero no respondió. Sabía que estaba en conflicto, pero tenía que afrontar la verdad. No podía seguir esperando a alguien que nunca iba a volver a mí. Ella había elegido un camino diferente, y yo tenía que empezar a aceptarlo. Al día siguiente, después de otra discusión acalorada, finalmente le dije que no podía seguir viviendo así. Nuestro matrimonio había terminado. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Ella no protestó. Simplemente se quedó allí parada, luciendo perdida. Hice los arreglos para mudarme y acordamos separarnos. En los meses siguientes me concentré en reconstruir mi vida. Mi trabajo ocupaba la mayor parte de mi tiempo y comencé a sentir una sensación de alivio a medida que me distanciaba de la toxicidad del pasado. Ya no estaba enojado, solo exhausto. Veía a Emma más en el trabajo y comenzamos a pasar tiempo juntos fuera de la oficina. Ella era comprensiva, amable y sabía escuchar. Con el tiempo nuestra amistad se convirtió en algo más. No fue el romance vertiginoso con el que alguna vez soñé, pero parecía real. Era alguien en quien podía confiar y poco a poco comencé a abrirme nuevamente a la idea del amor. En cuanto a Aka, me enteré a través de amigos en común que finalmente dejó a Nick y que las cosas tampoco funcionaron con su carrera. Pero para entonces ya no me importaba. Lo que importaba era que había aprendido de la experiencia. Había aprendido que no podía aferrarme a algo que nunca estaba destinado a durar y que necesitaba ser lo suficientemente fuerte para alejarme cuando fuera el momento. Estaba avanzando, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a tener el control de mi propia vida. Compatibles para que la Junta pudiera tomar la decisión correcta en igualdad de condiciones sin trampas ocultas, un gran trabajo con tantas sumas de dinero que logramos obtener el interés esperado de las compañías de seguros seleccionadas. Lena y yo trabajamos bien juntas y tomamos el control de todo para mi deleite. Fuimos invitados a un almuerzo con la alta gerencia y el presidente de la junta directiva de la compañía para la que trabajaba era la única local de todas las compañías que han estado involucradas hasta ahora, incluso era la más pequeña de todas, así que yo era un cliente muy importante. Esta vez fue su director gerente quien me llamó y nos invitó a entrar. Mi jefe tuvo algunas ideas para el almuerzo y nos dio a Lena y a mí algunas pautas útiles sobre lo que se nos permitía decir y hacer. En realidad fue mucho más de lo que esperábamos. Incluso nos dio instrucciones sobre cómo la compañía pagó por un traje Armani para mí y un vestido de negocios. Armani para Lena. El almuerzo fue en el mejor restaurante en la ciudad y la compañía de seguros estuvo representada por todos sus principios. A los jefes de departamento ejecutivo, incluidos Aka y el presidente de la junta. Noté lo sorprendida que estaba Aka cuando vio mi traje Armani y puso una mirada extraña en su rostro cuando intentó sentarse a mi lado y le dije que me disculpara, pero que quería que Lena se sentara aquí, porque ella y yo podríamos tener que hablar. Pude ver que estaba humillada e incluso algunos de los otros notaron que la estaba tratando como aire. El almuerzo comenzó con unas pocas palabras del presidente que les dio la bienvenida a los honrados invitados a la comida. Luego me levanté y dije que me complace presentarles a mi pareja, la Strats Lena Hagen. Mi nombre es Anders Eriksson y algunos de ustedes pueden sorprenderse al saber que estoy casado con Anne Catherine, quien está aquí. Me alegra escuchar eso, Jar Hagen, e incluso disfruto de su compañía. Debería haberlos conocido a todos antes. Al menos en la fiesta de promoción de mi esposa.
pero por alguna razón no me consideraron lo suficientemente.